Evangelio según Mateo, capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 15, que corresponde el día de hoy, hasta el versículo 28. Leo para ustedes, me sigue con su vista. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuvieren el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos tu día, el día que has santificado para que tu pueblo se reúna. Señor, por las condiciones de la lluvia, de la gasolina, de tantas situaciones, Señor, que vivimos, es probable que algunas personas han tenido problemas para poder salir de sus casas. Te rogamos, Señor, que por favor los bendigas, los cuides, y aquellos, Señor, que se les impidió, puedan tener una porción de tu gracia, Señor, aún donde los lugares donde tuvieron que quedarse. Gracias nuevamente porque nos permite estar reunidos a los que estamos acá y poder aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, entonces, que nos bendiga mientras nos abocamos a ella. Ayúdanos a que nuestra predisposición o presuposiciones equivocadas nos desvíen, Señor, del entendimiento claro de lo que tú enseñas acá para consolar a tus discípulos. Ayúdame a mí, Señor, para exponer de forma también fiel y clara, de tal manera que el sensacionalismo, la confusión, que lamentablemente cubren este texto, no porque tu palabra es así, sino por lamentablemente la desviación que han hecho muchas personas, termina, Señor, desconcertando a tu pueblo sobre estas palabras. Pero confiamos en tu Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Por eso ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a aprender sobre la confianza y seguridad que tienen los que caminan con el Señor Jesús en fe. Y al mismo tiempo el horror que van a sufrir los que rechazan al Señor Jesús. El pasaje que acabamos de leer, ¿verdad?, que corresponde a ese pasaje especial del capítulo 24, capítulo 25, que las personas creen que es acerca de los acontecimientos que vendrán antes de la segunda venida de Cristo,
Más allá de buscar el sensacionalismo, la especulación, de mirar en YouTube. Una vez una persona me envió unos mensajes y era un video de YouTube sobre el fin del mundo, donde en Israel supuestamente se escuchaban así en el aire, en el ambiente, unos sonidos, unos ruidos, unas trompetas sonando. Y hubo algo en el cielo como unas nubes que se remolinaron, algo así. Señal de los últimos tiempos. Porque las personas, estos capítulos o estas palabras, lo leen así. Se ha hecho un énfasis en el sensacionalismo con respecto a estos versículos que termina desconcertando a los creyentes. Y uno empieza a mirar en YouTube, las noticias, no puede haber un eclipse porque mira, la luna se pondrá oscura y ya. Nada de eso tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Nada de eso. El pasaje no es confuso. Los que confundieron son las personas que han mal enseñado este pasaje. Por un cristianismo, aquí tengo que confesarlo con vergüenza porque somos cristianos, un cristianismo que es perezoso para estudiar las escrituras, que es ahistórico. Ahistórico significa que no mira la historia, no es perezoso para leer el Antiguo Testamento, es flojo, es negligente para el estudio serio. Pero realmente las palabras del Señor, como de este capítulo, como empezamos el domingo pasado, son claras y tenían el propósito. Por ejemplo, vimos en la primera parte, versículos 4 al 14 del capítulo 24, que eran palabras pastorales del Señor Jesús sobre sus discípulos que iban a pasar ciertas tribulaciones, los discípulos en el siglo I. No sirven para nosotros, por supuesto. Nosotros también vamos a estar, o estamos llenos constantemente, o vivimos por tribulaciones que marcan nuestra época, muy parecidas, por cierto, a lo de los discípulos, y que hay un principio eterno que el Señor enseña a sus hijos. Cuando las cosas se pongan difíciles, tengan paz, tengan tranquilidad. Bueno, estos versículos siguen esa misma tónica. Ahora, nuevamente, ¿cuál es la preocupación del Señor Jesús? No es proporcionar una especulación sensacionalista de los últimos tiempos, sino para prepararlos a sobrevivir la tribulación que atravesarán. Que por cierto, hoy vamos a ver la gran tribulación. En serio, hay una tribulación y una gran tribulación. La vamos a ver hoy. Versículo 15 hasta el 34, como leímos. La respuesta del Señor está en dos partes. Aprendimos la semana pasada que del versículo 4 al 14, una serie de acontecimientos que les dijo el Señor no es el fin. No lo es. No se turben. No es el fin. ¿Cuál fin? El de la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero a partir del versículo 15, ahora les va a decir, hay una señal, hay un evento que servirá como señal, que ahora sí es el fin. ¿El fin de qué? No de la era presente. El fin, la destrucción del templo y de Jerusalén. ¿Y qué debían hacer ellos cuando vieran esa señal? Corran, huyan. Los está preparando para sobrevivir la gran tribulación. A ellos, podemos decir que el texto, desde el versículo 15 hasta el versículo 34, es profecía del Señor que atravesarán los apóstoles, los discípulos que están oyéndolo a Él hablar. Para ellos era profecía que se va a cumplir dentro de 35, 40 años aproximadamente cuando el Señor habló. Para nosotros hoy en el siglo XXI, eso es profecía cumplida. Porque todos estos acontecimientos enmarcan los eventos para la destrucción de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén y del templo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, evento que está bien atestiguado por la historia universal. Aún así, sirve de
con unos principios eternos para nosotros. Entonces, hoy la exposición va a ser más explicativa, aclarativa, por tantas cosas que se nos habla hoy en día que es supuesto el fin del mundo. Versículo 15. ¿Cuál es esa señal que le va a decir a los discípulos que sí, ahora sí, prepárense y corran, porque viene la destrucción de la ciudad y del templo? Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué es la abominación desoladora? En el Antiguo Testamento se nos explica que abominación se refiere a un objeto de disgusto u odio hacia el Señor, algo que causa repulsión. Eso puede ser una ofensa idolátrica o afrenta a la verdadera adoración. Eso es abominación. Y desoladora, desolación, en la misma palabra, el verbo, esa misma palabra, disculpen, no es un verbo, explica, destrucción. Va a quedar desolado algo. Va a quedar desolado, según el Señor, un lugar santo. La abominación desoladora se menciona 4 veces en el Antiguo Testamento en el libro de Daniel. Está en Daniel 8:13, 9:27, 11:31 y capítulo 12, versículo 11. Se refirió en ese momento el profeta Daniel a esa profecía que se cumplió en el año 168 antes de Cristo. Daniel lo profetiza unos 500 años antes de Cristo. Se cumple unos 168 años antes de Cristo. Es decir, cuando Jesús está diciendo estas palabras, habían pasado 200 años aproximadamente de un evento que su audiencia entiende cuál fue la abominación desoladora, o que les daba una idea que es la abominación desoladora. ¿Qué pasó en Palestina, en el templo, en el año 168 a.C.? Un rey sirio llamado Antíoco Epifanes, que gobernó Palestina, destruyó el templo y entró, precisamente hizo abominaciones. Antíoco se hizo llamar a sí mismo Theos Epifanes. En griego ese nombre significa Dios manifiesto. Así se llamaba él a sí mismo y entró al templo. Los enemigos, sobre todo los judíos por supuesto, hacían un juego de palabras y lo llamaban Epimanes. Theos Epifanes significaba Dios manifiesto. Ellos le llamaban en un juego de palabras Epimanes, que significa demente, el loco. En el año 168, Antíoco Epifanes mató a 40,000 judíos, saqueó el templo, sacrificó un cerdo en el altar de las ofrendas, roció la sangre inmunda por todos los lugares sagrados, erigió una estatua de Zeus, el dios griego, sobre el altar y convirtió los lugares, las habitaciones del templo en burdeles. Metió prostitutas y, bueno, hicieron lo que hicieron. Eso es lo que ellos experimentaron unos 2 siglos antes de Jesús como una abominación desoladora, profetizada por Daniel en los pasajes que mencioné y que se cumplió en ese momento, en el 168 a.C., por este abominable rey sirio. Cuando el Señor entonces pronunció las palabras, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y comenta, de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, él está diciendo, deja que los lectores del Antiguo Testamento, en este caso el profeta Daniel, reconocían el evento. Y aparte que apenas 2 siglos se había cumplido. Es interesante, hermanos, que Lucas, en el Evangelio de Lucas, que tiene contenido este mismo discurso del Señor, Lucas nunca en todo el capítulo 21
usa las palabras abominación desoladora. Él en el capítulo 21, versículo 20, utiliza más bien el evento, lo describe como cuando vean que los ejércitos rodean a Jerusalén. ¿Por qué Lucas no usa el término? Recuerden que Mateo escribe a su audiencia es judía. Por lo tanto, esa frase técnica, abominación desoladora, a una sociedad que está levantada sobre la educación en el Antiguo Testamento, conocen el término, saben a qué se refiere. La audiencia de Lucas es gentil. Gentil significa no judío. Por lo tanto, Lucas necesita ser más claro. Si él ha puesto abominación desoladora, el lector gentil, el que no ha sido levantado como un judío, se preguntará, ¿y qué significará eso? Bueno, Lucas describe el hecho sin la frase técnica. Cuando vean ejércitos del enemigo rodeando a Jerusalén. Eso, ¿verdad? Después de las palabras del Señor Jesús, ocurrió en el año 70 después de Cristo. Unos 30, 35 años después que el Señor pronunció esta profecía. Los ejércitos de Roma llegaron a Jerusalén, la destruyeron y quemaron el templo, arrasaron con el templo. Un templo que hoy en día, hoy es 14 de mayo del año 2023, está arrasado, no existe ya. Su destrucción fue en el año 70 después de Cristo. Los romanos llegaron, saquearon el templo también, hicieron algo muy parecido a lo que hizo Antíoco Epifanes, 2 siglos antes. Entonces, los discípulos que el Señor les dijo, cuando vean la señal que les va a decir, ahora sí ocurre el fin, que es la destrucción del templo y de la ciudad, corran. Pero para que podamos entender mejor, ¿cuáles fueron los eventos que provocaron que Roma fuera a destruir en el año 70 a Jerusalén? Los explico rápidamente, hermanos, espero me sigan. En el año 66, después de Cristo, 4 años antes de la destrucción, en el año 66, un procurador romano, gobernador de Judea, llamado Gesio Floro, estaba percibiendo que los ingresos fiscales eran bajos. Y bueno, como todo gobernador, es preocupado por el dinero. Donde él se dio cuenta en Judea que había mucha plata. En el templo de Jerusalén hay oro en ese templo, lo cual hizo que él no respetara la tradición judía que otros procuradores sí habían respetado y tomó del oro del templo. Eso, por supuesto, provocó una revuelta contra él que se intentó aplacar con la muerte de 3.600 ciudadanos. El hecho de que un gentil, un procurador romano, ingresara al templo y tomara el oro del templo fue una ofensa muy grave. Recuerden cómo el contenido religioso de los judíos para ese tiempo. Eso hizo, ese evento, esa revuelta, ese acto sacrílego de Gesio Floro, agarró a que un grupo extremista que vivía en los tiempos de Jesús, los celotes con Z, aprovecharan el momento para combatir y querer expulsar a Roma, buscar la independización definitiva de los ejércitos romanos. Tomaron la fortaleza de Masada, una fortaleza casi inexpugnable para aquel momento, lograron masacrar a los soldados romanos que estaban allí, pero eso también provocó, obviamente, responder con guerra, con más guerra. Eso provocó un estallido, una guerra civil dentro de la ciudad de Jerusalén. Para ese momento entonces se unieron grupos sectarios que eran enemigos a muerte, se unieron como una oportunidad para sacar por fin las ocupaciones gentiles de los territorios de Israel. Y con esas batallas pequeñas ganadas provocaba que se sentían guapos y apoyados. Y de alguna forma ellos sentían que por fin llegó la liberación que tanto se prometía del Estado judío. Los idumeos ayudaron en esa toma,
Los herodianos ayudaron en esa toma, algunos se rebelaron porque eran pro Roma, pero se rebelaron y se pusieron al equipo ganador, supuestamente para ese momento. Varios grupos, los fariseos, los saduceos, protegiendo sus intereses, el oro del templo, de alguna forma, aunque eran enemigos entre ellos, encontraron apoyo para combatir las fuerzas de los soldados romanos, lo que provocó una guerra civil encarnizada a partir del 66. Para ese momento, el emperador de Roma, de todo el imperio, era Nerón. Luego se levantó la revuelta en toda Judea, que es como en la provincia donde está Jerusalén. La provincia de Galilea al norte, viendo el ejemplo, agarró las armas también y pudieron soportar y sacar los pequeños, la cantidad pequeña que había de soldados romanos en comparación para ese tiempo en Israel. El gobernador de Siria, de la provincia de Siria, Cestio Gaius, descendió a Jerusalén para ayudar a Gesio con 20,000 soldados. Asedió la ciudad y ese asedio duró aproximadamente 6 meses. Estamos en el año 66. A pesar del asedio con 20,000 soldados, los judíos pudieron resistir. ¿Y qué hace eso cuando usted siente que gana pequeñas batallas? Definitivamente es la liberación del yugo romano. Pero es aquí, ¿verdad? Mediados del 66, casi 67, que un general condecorado entra en escena, y ese se llama Vespasiano. Tito Flavio Vespasiano. Nerón envía al general Vespasiano para sofocar la rebelión. Y Vespasiano demuestra que es un genio militar. ¿Qué fue lo que hizo Vespasiano? A diferencia de los otros que habían ido antes y habían perdido. Vespasiano no atacó precipitadamente la rebelión en Jerusalén, sino que lo hizo lentamente en una guerra de desgastes sistemática e implacable. Se enfocó en las zonas más fáciles de reconquistar, más vulnerables, y entonces empezó a hacer conquistas paulatinas. Comenzó con la parte norte en Galilea, cuando ya había parado la rebelión allí. Norte de Galilea, Judea con Jerusalén está acá, pero en vez de seguir a Jerusalén, se fue a Transjordania, por acá. Logró aplacar la rebelión por aquí, no fue a Jerusalén, sino que se fue más al sur, para Idumea. Y cuando ya tenía las 3, ¿qué está sucediendo? Jerusalén ya estaba aislada. Y entonces él tiene prácticamente a lo de Jerusalén para conquistar. Sin embargo, ya estamos en el año 68. Hay escasez dentro de la ciudad, hay inflación, hay guerra civil. Empezaron los que se habían unido para pelear contra Roma a pelear contra ellos. Y la ciudad en sí se volvió todo un caos. Pero para el año 68, ¿verdad? Por los malos procederes de Nerón, recuerden que es el emperador, estalla una guerra civil en Roma. Más, se habían vuelto también algunas provincias problemáticas en Galia, lo que es Francia hoy, y en Alemania, en las tierras donde hoy es Alemania. Lo que hizo que cuando ya Vespasiano estaba a punto de dar el golpe de gracia hacia Jerusalén, no avanzaron porque tuvieron que concentrarse en la revuelta que había en Roma en el año 68. Revuelta que había provocado Galba y Otón, 2 generales también que eran generales en la provincia de Hispania, lo que hoy es España. Y se habían ido contra Nerón en Roma. Esa guerra civil y todo ese problema político-militar que está en todas partes, habrán rumores de guerra, recuerden, hizo que Nerón se suicidara. Ahora hay vacío de poder en el imperio. Jerusalén está rodeada por ejércitos, pero para dar el golpe de gracia, Vespasiano definitivamente debe concentrarse
en Roma, porque resulta que ahora tiraron un golpe de estado allá. Galba con Otón lanzan el golpe de estado, Nerón se suicida, Galba se autonombra emperador. En ese momento, cuando después de 2 semanas que se nombra emperador, Otón, quien fue su compinche y que lo acompañó con otras legiones de Hispania para tomar Roma, lo mató y se nombró emperador. Pero el comandante de las fuerzas de Germania, que era una de las legiones más grandes, tenía casi 10 legiones, Vitelio, se dio cuenta de ese problema y dijo, si eso es así nombrándose uno mismo, entonces yo también voy y me nombro. Y avanzó hacia Roma y también tumbó a Otón. Ahora tenemos el tercer emperador en menos de un año en Roma. Terminando 68, comenzando 69. Todo eso, Jerusalén está rodeada por ejércitos, pero no terminaron de avanzar por los problemas que se estaban dando en la capital. Eso hace, ¿verdad?, al notar el genio militar y apoyo que tenía Vespasiano, después, aunque Vitelio se autonombra emperador, Vespasiano tenía familia en el pasado en el Senado romano, y terminó teniendo el apoyo para que fuera Vespasiano el emperador de Roma. Así que tenemos que en el año 69, en Roma, el Imperio Romano, hubieron 4 emperadores distintos. Muchos problemas políticos, económicos, militares, toda esa situación. Pero Vespasiano era un genio militar y entonces él pudo regresar el orden en todo el Imperio Romano. Eso también marca el cambio de la dinastía de Julia hasta Nerón y comienza la dinastía Flavia entre los emperadores romanos. Entonces el general Tito Flavio Vespasiano es coronado emperador en el año 69. A los últimos 6 meses del año 69, entonces una vez que él tiene ya es emperador, comisiona a su hijo Tito, un general, que por cierto se llama igual, Tito Flavio Vespasiano también, pero en los historiadores se reconoce como Tito para diferenciarlo de su papá. ¿Qué es lo primero que hace ahora el emperador Vespasiano? Comisiona a su hijo Tito, el general, para que termine lo que él empezó hace 3 años. Y es por eso que ahora este Tito, el general Tito, viene con las legiones romanas a dar el golpe de gracia que su papá, por los problemas políticos, había dejado incompleto. Pero ya a este punto, año 70, la situación en Jerusalén es insostenible por los rebeldes. Se estaban muriendo de hambre. Hay historia, hay información donde ya las madres, perdonen que es Día de las Madres, pero algunos niños murieron de hambre y las madres terminaron comiéndose sus propios cuerpos. Cuando se sospechaba de que alguien tenía comida guardada, iban y los linchaban. Ahora imagínese usted, en 4 años de ocupación, hambre, miseria, todo lo que estaba sucediendo, ¿qué resistencia iban a poner? Aparte, ya no vienen simplemente con comandos pequeños. Ahora viene el general, donde su papá es emperador. No se va a dar el lujo de prolongar más la guerra. Y fue con toda su fuerza militar a arrasar con Jerusalén en el año 70. Pero entonces, hermanos, bueno, perdonen que quizás fue un poco largo toda esa parte del histórico, pero eso nos ubica cuando el Señor Jesús dijo, cuando vean la abominación desoladora. Y si en el año 68, 69 están los ejércitos y en vez de terminar de dar el golpe de gracia, se pausan, los judíos creen, los judíos que no creen en Jesús, estamos ganando, Dios nos está ayudando, no se vayan, ¿verdad? Porque si la gente se va, ¿con quién peleamos? Tenían que quedarse. Pero los que sí creyeron en las palabras del Señor Jesús, cuando vieron eso, ¿qué hicieron? Huir, huyan.
Ellos no debían involucrarse en una guerra a defender a la ciudad ni el templo con armas. Y eso logró, según algunos historiadores, que los cristianos en esa matanza horrible que hubo en el año 70 no fueran asesinados. ¿Quiénes murieron? Los que no hicieron caso a las palabras del Señor. Entonces, vieron la abominación desoladora. Retardar el golpe de gracia le dijo a los cristianos, ¿qué nos dijo Jesús? El Señor Jesús, huyan, aprovechemos y nos vamos. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces, ¿qué? Gran tribulación. ¿Cuál es esa gran tribulación? Bueno, los acontecimientos que acabamos de mencionar. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa frase, que no habrá una tribulación desde el principio del mundo, ni la habrá, es típica de los profetas y escritores del Antiguo Testamento. No es una frase que debe entenderse literalmente, sino como una forma hebrea de remarcar que una situación es horripilante y espantosa. Varios textos del Antiguo Testamento nos los enseñan. Rápidamente, yo lo voy a hacer, si usted tiene la habilidad, hágalo conmigo. Éxodo capítulo 9, versículo 18 dice: He aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Capítulo 11, versículo 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. En una era por la plaga del granizo y en esta por la plaga de la muerte de los primogénitos. Había un clamor que nunca más iba a suceder. Lo que está diciendo, hermano, es que la situación será horrenda para Egipto. Pero otro pasaje también nos dice lo mismo, Ezequiel capítulo 5. Ezequiel capítulo 5, versículo 8, si no lo tiene, escúcheme. Ezequiel capítulo 5, versículo 8, dice: Así pues, ha dicho Jehová el Señor. Esta es una predicción sobre la invasión de los babilónicos sobre Israel, que pasó 600 años, casi 700 años antes de Cristo. Así pues, ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti, ¿qué cosa? Lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Versículo 10, por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicio, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Profecía de Ezequiel, profecía que se cumplió al traer las abominaciones del juicio sobre Israel con los babilónicos. Y el Señor dice: haré algo que ni jamás lo volveré a hacer. Pero es una forma profética de hablar hebrea para intensificar la alarma de lo que se viene. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, por eso el Señor dice: una gran tribulación, la cual no ha habido ni habrá jamás. Los escritores dicen que una vez que se captan las dimensiones de lo que ocurrió en el año 70, se dan cuenta del salvajismo, la crueldad, las monstruosidades que ocurrieron en esa ciudad por toda esa destrucción. Después dice, y un principio importante, hermanos, en el versículo 22 del capítulo 24 de Mateo:
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Como lo vimos la semana pasada, como que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, está hablándose de salvarse de sufrir todas estas penas en carne propia. Él le está diciendo, huyan. Entonces el Señor está diciendo, mas por causa de los escogidos, los días serán acortados. Habrá un escape que el Señor va a brindar. Ya le explicamos cómo fue ese escape. Y Él dice, hermano, por causa de su pueblo, para que escape. Es un patrón que vemos en el amor del Señor por su pueblo, por sus elegidos, por su iglesia. Si recordarán, cuando el Señor fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, habló con Abraham, y Abraham, hay un episodio donde Abraham, Señor, y si hubieren 40 justos, no la destruiré por los 40 justos. Y si hubieren 45, y así Él va hasta 5, y el Señor le dice, no la voy a destruir por los 5. Entonces aquí vemos un patrón que el Señor dice, el Señor detiene su juicio, el golpe de gracia que se tardó, para que su pueblo pueda ser liberado de eso. Un cuidado especial que tiene Dios por su pueblo, la iglesia. Y quienes escucharon, valoraron, reconocieron, obedecieron las palabras del Señor Jesús, se salvaron de sufrir eso. Si de repente, ¿verdad? Yo soy un judío de aquellos que no creyó nada, que va. Aquí más bien mira cómo no han podido entrar, nosotros estamos guerreando. ¿Qué pasó conmigo cuando por fin entraron? Llevó la destrucción. No prestar atención a las palabras de Jesús en esta vida trae horrores y consecuencias terribles. Pero hay confianza y esperanza para aquellos que sí oyen. Porque sí, estos acontecimientos fueron para allá, pero el principio que sí es aplicable para nosotros. Quienes caminan con Jesús en fe tienen esperanza y consuelo. Quienes desoyen las palabras de Jesús en esta vida, lo único que pueden esperar es horror y sufrimiento. Horror y sufrimiento. Debemos ir avanzando. Dicen que las que están encintas es más problemático poder escapar. Eso es común, ¿verdad? En invierno las carreteras son llenas de barro, más difíciles de poder escapar. En días de reposo los judíos habían establecido que nadie podía llevar carga, no se abría ningún negocio, entonces no iban a poder tener ayuda en el camino. Entonces son cosas prácticas de lo que iba a pasar en ese momento. Versículo 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque si los discípulos van a huir, obedeciendo la advertencia de Jesús, pero los que estaban peleando contra los romanos para conservar su ciudad, no, aquí está el Cristo, está allá en los aposentos, como secreto, Él está esperándonos, está en el desierto para ir a pelear contra los romanos. Si se quedaban, que iban a sufrir la muerte. Pero no crean. ¿Por qué? Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como 26, entonces le dije, ¿por qué ellos no debían escuchar a los falsos profetas que dieran falsas esperanzas? Porque si vemos los ejércitos y la guerra, tranquilo que aquí está el Mesías, Él nos va a defender, se quedaban o saldrían a pelear, iban a sufrir la muerte. Entonces le dicen, no lo crean. Las palabras del Señor Jesús son ¿qué? Corran, no busquen ni siquiera la capa, no bajen. ¿Por qué no bajen de la azotea? Los arqueólogos han dicho que en la ciudad de Jerusalén, las casas que estaban dentro del muro,
los techos básicamente hicieron como una carretera encima de ellos. Las casas estaban tan pegadas que los techos se podía correr hasta llegar al muro y poder salir. Por eso ellos no debían ni siquiera ir a bajar a buscar algo. Cuando vean todo eso, huyan más bien, aprovechen y váyanse. Entonces no debían escuchar. Ahora, el Señor aquí sí hace un comentario de cómo es su segunda venida. Hasta el momento está describiendo cómo va a ser la destrucción de Jerusalén en el año 70. En el 26, hace un comentario de cómo sí va a ser la segunda venida y por qué no debían creer a los falsos profetas. Versículo 27, Porque ¿qué? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Cómo va a ser su segunda venida? Que será tan evidente como un relámpago. Primero, inesperado. Nadie puede decir cuándo viene un relámpago. Segundo, será demasiado evidente. Todo ojo le verá. Entonces no es secreto. No le crean a los falsos, allá está el Cristo, está esperándonos en los aposentos, está esperándonos por allá, porque mi segunda venida será tan pública que no habrá necesidad de buscar señales. No busquen señales porque no les voy a dar señales. Voy a aparecer en mi segunda venida. Todo ojo le verá claramente, de manera indudable. Entonces, no le crean a los que les digan que Cristo está por allá o por acá de forma secreta. No lo es. Será espectacular como un trueno, será patente y será universal la segunda venida de Cristo. No es necesario dar señal, pruebas de algo que ya es evidente para todos. ¿Me estoy explicando, hermano? Eso es lo que dice el Señor. Aunque nadie va a prever, recuerden que más adelante lo va a decir, porque estarán casándose, estarán comercializando, estarán viviendo sus vidas cotidianas. Aunque nadie prevea la segunda venida de Cristo, me refiero a nadie mundano, todo ojo lo va a ver. Y por eso no deben creer a los falsos profetas. Está el versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, puede significar dos cosas. Uno, que la segunda venida de Cristo será tan obvia como cuando hay un cadáver y los buitres aparecen. Para los buitres es demasiado obvio que hay un cadáver cerca cuando simplemente vimos buitres por allí. Entonces, como acaba de decir de su segunda venida, entonces dice, así como es tan evidente que hay un muerto porque los buitres están allí, así se va mi segunda venida, es demasiado evidente, por un lado. Lo segundo que puede significar es, si la venida del Hijo del Hombre, que él menciona en el versículo anterior, es una venida en juicio sobre Jerusalén, entonces él dice, las águilas que vean alrededor, o el buitre, una forma de llamar águilas o buitres, se refieren a la insignia romana de los ejércitos, obviamente de Roma, que tenían un águila. Acuérdense que Jerusalén está rodeada. Cuando ellos vieran las insignias del águila, el Señor le está diciendo, donde vean las águilas, ahí está el cuerpo muerto. Hay muerte, hay destrucción. De todas maneras, puede una o la cosa no influye en todo el resto del pasaje que estamos viendo. El último aspecto, los desastres cataclísmicos que hablan en el versículo 29. Pastor, ¿y qué hablamos entonces en versículo 29? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿cuál tribulación? Esa que se está gestando en ese último año del 69. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoceréis que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Un último evento, actos cataclísmicos. Y el Señor dice, esta generación que le estoy hablando, el Señor, no va a pasar y va a ver todo esto. Más allá de ponerse a ver entonces, hermanos, de que la luna se puso roja y qué pasó aquí y esto, la Biblia menciona en el Antiguo Testamento desastres cataclísmicos también. ¿A qué se refieren? A eventos que precisamente venían cambios en los poderes políticos o la destrucción de un reino. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús usando este lenguaje? Simplemente usando conceptos e imágenes del Antiguo Testamento. Los desastres naturales, la agitación política y los disturbios entre las naciones a menudo se describían en el Antiguo Testamento con figuras a través de terminología de disturbios cósmicos. Un solo pasaje, hay más, pero vamos a ver uno solo porque ya el tiempo se nos terminó. Ezequiel capítulo 32. Ezequiel capítulo 32 es una profecía de juicio contra Egipto. Versículos 7 y 8 dice, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Versículo 15, cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Entonces, si inmediatamente después de estas cosas, ejército rodeado, vendrán, el sol se oscurecerá, la luna se volverá en sangre, según el vocabulario de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Una conmoción política de reinos cayendo, en este caso Israel. Desde ese momento hasta el año 1948 se borró del mapa geopolítico la nación de Israel. No existió más. En 1948 la ONU, ¿verdad?, a través del Tratado de Balfour, después de la Segunda Guerra Mundial, ordenó que esas tierras eran de los judíos históricamente, y entonces un grupo sionista se metió allí, sacó a los palestinos y hoy la guerra del Medio Oriente que entendemos hoy. Pero eso que se fundó en el 48 de este siglo no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia o del Antiguo Testamento. ¿Me expliqué, hermano? Entonces todo esto simplemente son señales con respecto a la destrucción definitiva de Jerusalén en el año 70 en las manos del general Tito. Y la señal del Hijo del Hombre. Bueno, cuando dice, veréis la señal de la venida del Hijo del Hombre, es una alusión a Daniel capítulo 7, versículo 14. No habla de una venida a la tierra desde el cielo, sino una venida del Hijo del Hombre a Dios. Se refiere a ese evento cuando la autoridad de Jesús, su señorío, será vindicada a los ojos de los israelitas. En Daniel 7, 13 a 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, es Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días,
le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Qué es esa señal que dijo el Señor Jesús en esos versículos? Se trata entonces de la vindicación y la entronización de Jesús como rey de reyes y señor de señores en el centro mismo de la historia humana. Y eso lo vimos en Apocalipsis. La señal que se está cumpliendo con la destrucción del año 70 de Jerusalén, los judíos lo lamentarían porque precisamente sería la señal de la vindicación de Jesús a todas sus profecías que ellos despreciaron. En el capítulo 26 de Mateo, más adelante, Anás y Cafás lo están interrogando y él les dice, de ahora en adelante verán al Hijo de Dios en las nubes del cielo. Anás se rasga la vestidura de la blasfemia. ¿Por qué? Porque la mención de hablar de él, de sí mismo, en las nubes, el Hijo del Hombre en las nubes, es una alusión claramente a Daniel, diciendo, yo seré vindicado y voy a juzgar como rey este pueblo. Anás no aguantó y se rasgó la vestidura y dijo, crucifícanos, es un blasfemo. Está diciendo que él es el Mesías. Bueno, en el año 70 reconocieron, ay, sí era. Pero no hubo tiempo. Lo que fue la vindicación y la entronización de Jesús. Jesús está donde ahorita, hermano, entronizado a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos, Dios los ponga por debajo de sus pies. ¿Cuál es el ejemplo para nosotros? ¿Cuál es el principio? Consolación, ánimo y fortaleza y esperanza para aquellos que caminan escuchando las palabras del Señor Jesús. Pero horror, juicio terrible para aquellos que desoyen. Si se cumplieron exactamente las palabras del Señor Jesús para esa generación en 40 años, Él prometió que vendrá en su segunda venida. Hemos visto entonces en todas las respuestas del Señor Jesús, hasta el versículo 35, la descripción de la destrucción de Jerusalén hasta el año 70. A partir del versículo 36, Él va a explicar su segunda venida. Ahora sí, hermanos, vamos a ver la segunda venida. Eso, si el Señor no ha venido, la próxima semana. Pero terminamos con el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Consolación, hermanos, para los que caminan escuchando las palabras de Jesús. Hay consolación. Se viven situaciones duras. ¿Estás viviendo situaciones duras? Seguro que sí. ¿Vendrán más duras? Seguro que sí. Pero si escuchas, si vivimos en Cristo, tenemos consolación, esperanza y consuelo. Para aquellos que viven como los judíos de aquel tiempo, desoyendo, no prestando atención, yo vivo como yo quiera. Lo único que te espera en esta vida y en la venidera es horror y juicio. Amén. Señor bendito, gracias porque nos permites entender tu palabra. En tu bondad y tu misericordia nos ayudas para darnos consolación. Solo tu Espíritu Santo puede usar las advertencias de la palabra de nuestro Señor Jesús para traer a tu pueblo consolación y paz, pero al mismo tiempo advertir a aquellos que hasta hoy, Señor, te han desoído, para que vengan en arrepentimiento y fe. Para que puedan encontrar en ti el Salvador compasivo, Señor, que está dispuesto a perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Pero que si desoyen, si no prestan atención, Señor, encontrarán en ti el juez de la tierra que buscará su vindicación sobre todos los seres humanos, porque eres Rey de reyes y Señor de señores. Señor, ayúdanos a vivir como tú enseñas en tu palabra mientras esperamos ese glorioso día de tu segunda venida, Señor.
cada día que amanecemos es un día donde probablemente estés tú, Señor, viniendo de nosotros, establecer tu reino concretamente. Pero mientras eso no sucede, que nosotros vivamos teniendo en cuenta esta realidad, que tú cumples tu promesa. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.